En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy iniciamos la semana número 27 del tiempo ordinario, con el domingo precisamente 27 del tiempo ordinario, domingo 3 de octubre del año 2021. Bien, la oración, las lecturas que recomienda el día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, del capítulo 2, de los versículos 18 al 24. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Bien, en esta primer lectura tomada del capítulo 2 del libro del Génesis, vemos, aparte de la contribución que Dios hace a la población de la tierra en busca de compañía para el hombre, vemos cómo Dios se compadece de su máxima creación, que es el hombre. Y no nada más le da el paraíso, la vegetación, la tierra y el agua y todo, y no nada más le da a los animales que en un momento dado le sirven también como compañía, pero no a alguien que le ayude. Aquí vemos a Dios que en ese compadecerse del hombre crea a la mujer de la misma constitución que el hombre. Lo crea no nada más para que le ayude, no nada más para que lo acompañe, sino que crea a la mujer para hacerse una corredentora de la humanidad. Hay que ver que en esta lectura la humanidad que existía en ese principio estaba en el hombre, en el varón. Pero al crear a la mujer, la humanidad crece en su diversidad. Crece al grado en que la mujer, como partícipe de la creación o co-creadora de humanidad, comparte con Dios el hecho de ser pobladores del mundo. Y no pobladores así como simples gente que vive, no, pobladores en el sentido de que reproducen al humano, reproducen la población. En ese sentido vemos cómo en este libro de Génesis, Dios, a través de su infinita misericordia y viendo la necesidad del hombre, le da esta compañera, que es la mujer. Y la mujer, así es como Adán le da el nombre, porque esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Somos una sola carne. La segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, de los versículos del 8 al 11.
Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Pablo hace una aseveración fuerte, pero también muy interesante. Aquel que hizo inferior a los ángeles, a Jesús. Sabemos que el hombre, porque ya lo vimos en la lectura anterior, el hombre es la creación máxima de Dios. Es con lo que culmina la creación en el capítulo 1 del libro del Génesis. Y dedica un día entero a descansar de las cosas que hizo, porque todo lo que hacía estaba bien hecho. Y aquí Pablo, en esta carta que le dirige a los hebreos, hace esa aseveración sobre la posición que tiene Jesús en la cuestión celestial. Lo hizo inferior, tantito inferior a los ángeles. ¿Para qué? Porque el hombre, que es un ser inferior a los ángeles también, pero que tiene esa capacidad de comunicarse con Dios, porque tenemos esos dos mundos, podemos vivir en esos dos mundos, en el espiritual y en el material, mientras que los ángeles pertenecen exclusivamente al mundo espiritual. Bueno, el hombre que tiene esa facultad de poder estar en esos dos mundos es al que viene Jesús. Jesús todos los días hablaba con el Padre, iba a orar. Después de la última cena en el huerto de Getsemaní, tiene esa plática con Dios. Y al final, cuando está en la cruz, le dice: Padre, todo se ha consumado. Bien, aquí habla del santificador y los santificados. ¿Cómo es que el hombre que lleva a Jesucristo a vivir esa pasión y a sufrir esa muerte en cruz, también es santificado? Porque gracias a los que creen, así como el preso que estaba junto con él, que lo defendió de los insultos del otro, y le dice: Jesús, desde este momento yo te aseguro que tú estarás conmigo en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Bueno, así todos aquellos que creemos en Jesucristo, que creemos en la redención a través de su muerte, porque vemos que el mismo hombre fue quien lo mató por no entender la enseñanza de Jesús, por no entender a qué se debía el reino de los cielos, y sobre todo por no darle esa plenitud a la ley que Jesús le venía dando. Porque si así lo queremos ver, gracias a la ley de Moisés, matamos a nuestro Salvador. ¿Cómo era posible que alguien se dijera hijo del Dios Altísimo? Hijo de Dios. Y al momento de verlo hacer los milagros, pues creo que encendía más las pasiones en contra de esa persona de Jesús. Por eso aquí dice que él no se avergonzaba de llamar hermanos a los hombres, a pesar de ser el Hijo de Dios.
pero sin embargo vemos que gracias a su biología y gracias a María, que le da la carne, que le permite encarnarse para que el hombre pudiese ver la imagen de Dios encarnada en el Hijo, vemos cómo a través de su muerte en la cruz nos salva, nos da la redención, nos santifica, al igual que Él fue santificado. Del Evangelio, tomado del evangelista Marcos, leemos el capítulo 10, lo de los versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús les dijo, Moisés prescribió eso debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Tres ideas en este evangelio, prácticamente, tres ideas. La primera va con relación al divorcio. ¿Y cómo es que estos muchachos, los fariseos que se acercan para ponerles a prueba, le tiran el buscapié con relación a la misma ley de Moisés? Sin embargo, Jesús les contesta con la misma ley de Moisés. Si Moisés no hubiera prescrito el acta de divorcio, la mujer hubiera tenido que morir apedreada. Tuviera que dejar de existir. ¿Por qué? Porque el hombre la podía acusar de cualquier cosa y matarla. Ya vemos el caso de María de Magdala o María Magdalena, que es aquella mujer que dice fue encontrada en acto impuro y acusada, llevada ante la gente, y la gente empezaba a quererla apedrear, e interviene Jesús y les dice, a ver muchachos, no hay problema, pero aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y, curiosamente, los primeros que se empezaron a ir fueron los más viejos, hasta que llegó un momento en que ya hubo nadie. Bueno, esa acta de divorcio de la que habla Jesús aquí es el acta que le permitía a la mujer simplemente ser despreciada, pero mantenía la vida. Aquí Jesús les dice, pero fue por la dureza del corazón. Si el hombre realmente amara a la mujer como la debe de amar, las parejas seguirían existiendo. Pero vemos que hay dureza en el corazón
del hombre. No con esto estoy generalizando, obviamente. Hay personas que se casan con una sola mujer y toda la vida permanecen felices uno con el otro. Pero hay otros, en cambio, que no encuentran el lugar y brincan de un lugar a otro, así como brincan de mujer en mujer. La segunda idea que viene aquí habla precisamente sobre el divorcio. En la primera habla del acta de divorcio y cómo es que el hombre, por la dureza, se lo da. Pero luego aquí Jesús le da esa plenitud a la ley que Moisés en un momento dado hablaba del acta. Y le dice, si uno, o sea, el varón, se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y luego lo pone al revés. Si ella se divorcia de su marido, porque aquí ya existe el divorcio de la mujer, o sea, cuando el hombre le entrega el acta de divorcio o de desprecio a la mujer y la mujer puede encontrar cabida en otro lado, ¿sí? Y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué esta aseveración? Porque en la parte de arriba, Jesús, así es como termina la idea. Dios los hizo hombre y mujer. Por eso ya no son, por eso se unirá a su esposa o a su esposo. Y ya no serán dos, sino una sola carne. Cuando uno demuestra su amor y se lo entrega a la otra persona, se hacen una sola carne, porque buscan ese convivio, esa unión, esa comunión entre los dos. Por eso aquí habla del adulterio, porque es entregar la carne a la otra persona, cuando en realidad la carne pertenece a la primera. Luego, la tercera idea, que habla sobre estos pequeños. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Esto ya lo hemos platicado en lecturas anteriores, en donde dice, después tomó en brazos a los niños, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La idea que platicábamos en aquel entonces es cómo son los niños. Los niños son dependientes del adulto, son dependientes del padre, de la madre, del tutor, de quien en ese momento está a su cuidado. Si nosotros nos actuamos como niños, dependemos de Dios Padre, o de Padre Dios, como lo querramos ver. Dependemos de su misericordia. Y todos los días, como Jesús le enseñó a orar a los discípulos, diciéndoles, danos hoy el pan nuestro de cada día. Bueno, así nosotros esperamos en la misericordia de Dios, seamos buenos o malos, porque el mismo Jesús dijo, el sol nace para buenos y malos. Seamos buenos y malos, Dios nos da ese pan, Dios nos da ese alimento, ese sustento. Pero tenemos que saber ser agradecidos y dependientes, como lo son los niños. Los niños también tienen algo más, que es la inocencia de creer en el Padre. Creamos nosotros en el Padre. Seamos verdaderos inocentes en creer en el Padre. Porque si nosotros nos prejuiciamos y decimos que el Padre tiene la obligación de alimentarnos, pues entonces estamos en soberbia. Y la verdad es que ahí no se vale. Bien, la oración colecta que corresponde a la lectura del domingo 27 del tiempo ordinario, domingo 3 de octubre del año 2021, nos dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican,
Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los bendiga.